Bienvenidos, muy buenos días tengan todos ustedes. Bueno, como saben, el día de hoy tenemos la presencia de Susana Márquez Rentería, maestra, ¿doctorada? No, soy maestra. Maestra Susana Márquez Rentería, que ante todo un profundo agradecimiento que se haya tomado el tiempo de venir acá con nosotros, y bueno, pues un contacto excelente por parte del maestro Ernesto Villarroel, para retomar contacto con algunos de los egresados de las primeras generaciones de Relaciones Internacionales. Nos da mucho gusto. En un momento el maestro Villarroel hará una breve semblanza de sus antecedentes curriculares. Pues a mí me corresponde básicamente darles la bienvenida y enhorabuena que se interesen por este tema, que ustedes van a ver lo interesante, que ustedes ya, pues todos, pero más ustedes que jóvenes están inmersos en esto del data science o ciencia de la información, ciencia de los datos, ciencia de los datos, suena muy raro en español, data science, que bueno, usted lo sabe, son de las habilidades de carácter transversal que todos necesitamos obtener para reforzar nuestro núcleo epistémico de las relaciones internacionales. Sin más comentarios, yo le paso el micrófono al maestro Villarroel para que nos haga una breve presentación decía yo hace un momento, de los datos curriculares de Susana. Y pues de nuevo, bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí en su casa, siempre será su casa. Gracias. Muy buenos días, jóvenes. Susana Márquez Rentería es egresada de la licenciatura en Estudios Internacionales de nuestra casa de estudio y cursó estudios también en la Universidad La Trobe en Australia durante un año de intercambio tras ganar una beca de la Secretaría de Educación Pública de México. Susana también cuenta con estudios de posgrado en Estadística y Matemáticas por la Universidad de Melbourne en Australia. Susana es una especialista en estadística que trabaja para la Fundación Rockefeller, la cual fue establecida en 1913 en Nueva York y provee fondos para el desarrollo. En particular, Susana trabaja para el Departamento de Ciencias de los Datos. Antes de trabajar en la Fundación, Susana trabajó como científica de datos para el sitio web BuzzFeed News en Nueva York en cuestiones de optimización de ingresos y análisis web. También ha ejercido como científica en la red de hospitales más grandes de Nueva York, desarrollando pruebas genéticas para detección de enfermedades inmunológicas. Ahora vive en Brooklyn, en Nueva York, con su esposo, su hijo y 2 periquitos australianos. Es un gran gusto para nosotros recibir a una egresada distinguida como lo es Susana y en particular, como ya lo dijo el doctor Hernández, que nos va a hablar el día de hoy sobre lo que es la data science, la ciencia de la información o la ciencia de los datos, que cobra un auge particular ahora con todas las tecnologías de información que tenemos, y en particular pues se refiere a esta forma de administrar grandes cantidades de información. Bueno, pues sin más preámbulo, cedemos la palabra a la maestra Susana Márquez Rentería, reiterándole nuestra bienvenida. Muchas gracias, Susana, por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Solo les quería comentar, la presentación va a ser muy informal. Si necesitan hacer una pregunta, yo estoy más que dispuesta a contestarla como vamos avanzando. Y ya llevo muchos años fuera de México y mi esposo no habla español, entonces si se me sale alguna palabra que no sepa en español, discúlpenme, no es que sea muy pocha, pero es que ya llevo muchos años fuera, entonces ya como que a veces se me va para hablar rápido.
La siguiente. Ok, nada más para la cuestión de lo que les quiero hablar ahora, pensé que sería bueno tener como un índice en mente de lo que quiero cubrir y si tienen alguna pregunta, algún comentario, yo estaría más que disponible a contestarlos. Y como dijo Ernesto, yo trabajo para la Fundación Rockefeller. Muchos no sé si algunos de ustedes sepan sobre la fundación, pero básicamente la fundación se fundó en 1913, cuando la familia Rockefeller decidió donar parte de su riqueza a una institución financiera que se llama Fondos. Entonces es como una NGO que básicamente va ganando fondos e interés. Entonces ahora, por ejemplo, la fundación ya lleva trabajando aproximadamente 100 años. Los primeros años el focus era sobre investigación científica. Entonces, por ejemplo, le comentaba al maestro Hernández que una de las instituciones que la Fundación Rockefeller empezó fue el Instituto de Investigación del Maíz y del Trigo, que está en México, que es la única fundación o la única organización en el mundo que hace investigación del maíz y del trigo, y fue una de las principales organizaciones en 1950 que fundó lo que se llama la Revolución Verde, que fue cuando hubo muchos cambios genéticos para que el arroz, el maíz tuvieran una mejor output, como más rendimiento, mejor rendimiento. Entonces, de allí se movieron a diferentes como tipos de trabajo, y ahora la fundación prácticamente se dedica a 4 áreas básicas. Una es alimentación, que es prácticamente, el foco allí es en Estados Unidos. Por ejemplo, estamos viendo cómo se afecta en las escuelas, en muchas de las escuelas en Estados Unidos dan la comida gratis a los niños. Entonces, una de las cuestiones que estamos analizando es cómo es que puedes afectar a la salud de los niños si acomodas la comida en diferente orden. Y estamos haciendo diferentes experimentos en diferentes escuelas para ver cómo es los efectos allí. Esa es una de las áreas, la alimentación, la salud. La salud trabajan mucho en salud materna en India. Mi trabajo es en 2 departamentos que son diferentes a los que ya mencioné, salud y alimentación. El mío es en electricidad y trabajamos en diferentes partes de África, principalmente en el este de África, en Tanzania, Uganda y Kenia. Y estamos trabajando con organizaciones que tienen los paneles solares, porque son más efectivos para llegar en áreas donde no se puede expandir el sistema de electricidad normal, porque sería muy caro. Entonces, esa es una, electricidad. Y movilidad social en Estados Unidos. Tenemos esas 4 áreas: alimentación, salud, energía y productividad. Y bueno, la fundación también tiene lazos muy, muy grandes con Naciones Unidas. De hecho, nosotros vamos a presentar un trabajo en Naciones Unidas ahora que sea la General Assembly en septiembre, creo. Y también trabajamos con muchos gobiernos, solamente que nuestra fundación es un mandato legal que nosotros no debemos de tener alguna posición política cuando estemos trabajando con el logo de la fundación prácticamente. Fuera del trabajo podemos hacer decir lo que nosotros creemos, pero cuando trabajamos para la fundación no podemos hacer eso. Entonces, es una distinción. Y bueno, si quieren saber algo más de la fundación, yo me quedo unos minutos después de la conferencia para poderles hablar más, porque una de las cuestiones también que estamos checando son cómo podemos expandir un poco más nuestros lazos con América Latina y con otros países que trabajamos también o que tuvimos lazos antes, por ejemplo con la Fundación del Maíz. Pero en fin, bueno, eso es un poco de la fundación, y sobre lo que les quiero hablar el día de hoy son un poco de mi trayectoria personal muy rápido, y bueno, qué es la ciencia de datos, cómo se relaciona con lo que ustedes hacen, con lo que yo estudié, y un poco de como resumen. Y si tienen preguntas, más que feliz para contestarlas.
Y bueno, esto soy yo en mi cumpleaños hace un mes. Trabajé mi primer trabajo después de que estudié matemáticas fue en unas redes de hospitales más grandes de Nueva York. Tienen un centro de investigación médica. Y una de las cuestiones que estábamos trabajando no tiene mucho que ver con relaciones internacionales en este caso, pero yo estaba trabajando de genetista, pero en el área de computación. Entonces hacíamos muchos análisis para desarrollar nuevos tratamientos para pacientes. Y después empecé a trabajar, porque no me pagaban muy bien, entonces decidí moverme a una compañía que me pagara bien y me moví a BuzzFeed, que es una compañía de sitio web que hace, aquí no sé qué tan grande sea, pero tenemos oficinas en México. Pero en Nueva York y en Estados Unidos es uno de los sitios web más grandes de Estados Unidos. Y tenemos oficinas prácticamente en todo el mundo. Tenemos en Sydney, porque yo seguido iba a trabajar, mi esposo es de Australia y vivía allá yo 12 años, entonces teníamos oficinas allá, entonces todos los veranos me iba a trabajar allá y me venía otra vez a Nueva York cuando ya no estaba haciendo frío. Y trabajaba allí en BuzzFeed, pero trabajé en el sistema de datos para ver cuánto ganábamos prácticamente por cada clic y por artículos. Y ahí es donde aprendí un poco más el link para estadística. Entonces ya después de que la compañía… tenía yo un proyecto base y cuando lo terminé yo ya estaba segura que ya no quería, o sea, la compañía es muy buena y si ustedes algún día quieren trabajar allí les paso contactos, pero para mí ya era un proyecto que había terminado y decidí moverme. Un amigo mío me sugirió aplicar al trabajo donde estaba y que ahora es la siguiente, que ahora es en Rockefeller. Entonces Rockefeller para mí era como la mejor manera de juntar mis intereses, porque había yo estudiado relaciones internacionales y matemáticas y ellos la fundación es prácticamente como Naciones Unidas, pero más pequeña y con una cuestión más dinámica de ofrecer fondos a organizaciones que están haciendo trabajo como de campo. Y me dijeron, bueno, tenemos un trabajo en el Departamento de Ciencias de Datos y necesitamos a alguien que tenga experiencia en eso, pero además también tenga experiencia en cuestiones políticas. Entonces, qué mejor como interés para mí, porque tengo los dos intereses allí y bueno, y me pagan bien y puedo vivir en Brooklyn todavía, entonces para mí fue fabuloso. Entonces empecé allí hace 5 meses y me encanta. Entonces he estado trabajando en estos proyectos de electricidad en Uganda y a lo mejor tengo que ir el año que viene a Uganda y también a Myanmar por cuestiones de trabajo estamos midiendo los sistemas eléctricos allá. Entonces es un poco como de saber un poco las cuestiones políticas, pero también las cuestiones técnicas. Entonces tienes como que navegar estos dos mundos, de saber un poco qué es lo que debes de decir en cuestiones políticas para que las personas también o el gobierno no te diga, es que no puedes trabajar porque ustedes tienen alguna afiliación política, pero también entender el contexto en que el país está. Por ejemplo, ahorita con Myanmar, por ejemplo, sabemos que hace unos meses tuvieron una cuestión de conflicto, por menos decirlo. Entonces es como navegar esos mares de un poco diplomáticos, pero al mismo tiempo entendiendo que debes de tener tu cuestión técnica, que nosotros por ejemplo vamos a medir a comunidades el consumo de energía. Entonces pues entender eso es muy importante y es parte de lo que la carrera me ha ayudado mucho a entender en este trabajo. Siguiente. Y bueno, las cuestiones que estudié, bueno, estudié aquí en la universidad y tuve un intercambio en la Universidad de La Trobe, que es en Melbourne, en Australia, y allí fue donde conocí a mi esposo y después ya prácticamente me quedé y empecé también a estudiar la carrera, la siguiente, un posgrado en estadística y matemáticas, porque
Cuando yo estaba trabajando también para la universidad, trabajaba para la Universidad de La Trobe cuando me gradué, y estaba dando clases de economía, pero yo no entendía mucha econometría. Entonces dije, ¿sabes qué? Me voy a meter a clases de matemáticas puras. Entonces tuve 3 o 4 materias para poder entrar a la maestría y ya empecé. Entonces, para todos ustedes que dicen, es que a mí no se me dan las matemáticas, a mí no se me daban las matemáticas tampoco, pero yo les diría que es más bien como la cuestión mental, ¿no? Que tenemos que estar un poquito más abiertos como a cuestiones que nos hacen, que nos challenge, que nos retan. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bueno, esto es mi trayectoria personal y bueno, ya vamos al jugo de la conferencia, que es prácticamente, ¿qué es la ciencia de datos en este caso? La ciencia de datos es, la siguiente, son como 3 áreas básicas principalmente. Una es las ciencias de la comunicación, las ciencias de matemáticas y estadística, y la última, que sería las ciencias como el peritaje en tu área de conocimiento. Por ejemplo, si ustedes se están especializando en Asia y seguridad en Asia, saber exactamente qué es lo que se está desarrollando en ese aspecto. Entonces, ese es el área que yo que prácticamente describe cómo es la ciencia de datos. Son prácticamente ciencias de computación porque necesitas de programar, ciencias matemáticas porque necesitas hacer modelos económicos o modelos, en este caso, en el mío, modelos para medir cuestiones de electricidad, y también cuestiones de relaciones internacionales en este caso, o por ejemplo, si muchas personas también que se van a ciencias de los datos, por ejemplo, mi esposo es economista, entonces él se enfoca más y hacemos el mismo trabajo, pero el enfoque de él es más económico, el mío es más político. Entonces, también entender cómo esas cuestiones es muy importante, tener todos esos 3 ángulos es lo que hace la ciencia de datos lo que es ahora, porque cuando no sabes, puedes, por ejemplo, puedes ser muy buen hacker, puedes ser muy buen matemático y puedes ser muy buen internacionalista, pero si no tienes las 3 al mismo tiempo, es muy difícil que puedas como entrar a este tipo de trabajo, porque necesitas prácticamente tener, por ejemplo, puedes tener cuestiones de computación y puedes ser un internacionalista, pero también debes de entender cómo hacer el modelo mental de cómo va a funcionar eso. Entonces necesitas las cuestiones matemáticas, pero como si no tienes alguno de estos círculos, es como un poquito más difícil que puedas entrar a este tipo de trabajo para entenderlo mejor, ¿no? Entonces, la cuestión internacionalista es la que entra aquí como en perito de materia y comunicación. La siguiente. Bueno, la conjunción de los 3 sería la ciencia de datos. Y como, si quieres más. La anterior. Y entonces, como les comenté, la ciencia de computación es como cuestiones de programación. Las cuestiones matemáticas serían la cuestión de hacer modelos. Entonces, por ejemplo, cuando les comentaba esto de las comidas que se hacen en las escuelas, es no solamente, pues vamos a cambiar el orden y a ver qué pasa. Tenemos que consultar con académicos cómo se va a hacer el diseño, cuántos días, cuántas personas es necesario para poder analizar porque no puedes hacer un diseño estadístico con 5 personas, es muy difícil que hagas alguna buena conclusión. Entonces, tienes que checar diferentes cuestiones en este caso y las cuestiones de perito de materia sería ustedes con su conocimiento en relaciones internacionales que entra aquí. ¿La siguiente? ¿La siguiente? Y bueno, cuestiones de datos en las relaciones internacionales. Ahora, por ejemplo, Naciones Unidas también siempre ha sido, departamentos de Naciones Unidas siempre han sido departamentos también técnicos, hacen proyectos de electricidad, proyectos de desarrollo económico, proyectos de salud, pero no ha sido hasta un poco, yo diría hasta como 10 años que se han vuelto más activos en las cuestiones de datos. Y no solamente en Naciones Unidas, también otras cuestiones por ejemplo, la fundación en la que yo trabajo empezamos con este focus de Data Science hace 2 años cuando tuvimos un cambio de presidente y
Muchas de las fundaciones ya ahora están haciendo uso de Data Science porque una de las cuestiones que queremos informar es las cuestiones técnicas y las cuestiones de información que vienen para poder hacer mejores decisiones. Entonces, por ejemplo, creo que casi no se ve, pero es un gráfico del conflicto en Siria. Muchas de las cuestiones bueno, este es como más un infográfico que más que un análisis estadístico, entonces muchas de las veces necesitamos comunicar cuestiones técnicas a burócratas, pero debe ser la manera más sensible para que puedan tomar acciones con esa información, porque muchas de las veces tú puedes darles el estudio económico más elegante que te puedas imaginar, pero si no lo puedes comunicar a burócratas, entonces no tiene mucho uso. Entonces, por ejemplo, una de las cuestiones también que la carrera me ayudó mucho es comunicar este tipo de cuestiones a personas que no son técnicas, porque yo en un principio no era una persona que era muy técnica, pero entonces una de las cuestiones que la carrera me ayudó mucho es entender qué es la posición de una internacionalista para poder transmitir la información que nosotros estamos haciendo en la cuestión técnica. Y bueno, por ejemplo, muchas de las cuestiones que nos preguntamos es, bueno, ¿cuándo es cuando en realidad necesitamos el data science en las cuestiones internacionales o en cualquier como área? Entonces, no es solamente en cuestiones internacionales, sino en cuestiones de cualquier área que estés trabajando. Y, por ejemplo, una de las cuestiones que yo veo es que, por ejemplo, la ciencia de datos se puede incorporar si necesitas hacer decisiones sistemáticas. ¿Y a qué me refiero en este caso? Si decisiones sistemáticas es que tengas algún proceso en las que se debe de cumplir, ya sea burocracia o ya sea un proceso legal o ya sea como un proceso que muchas de las compañías tienen. Entonces, por ejemplo, para nosotros, un proceso sistemático antes de, por ejemplo, nosotros dar fondos a organizaciones es, si trabajas con cuestiones de datos, debemos hacer un cyber security. Tenemos que ir a las donde van a acumular los datos para ver que no puedan ser hackeados. Tenemos que hacer diligencia para ver que los fondos se vayan a ir a donde ellos están diciendo. Entonces, eso es como un tipo de procesos que debemos de hacer, y cuando hay procesos que tienen de este tipo de decisiones sistemáticas, sería preferible tener alguna parte de estas decisiones que se automatice. Entonces, en este lado vienen, bueno, procesos a la siguiente, procesos que se puedan automatizar. Por ejemplo, en este caso, muchas de las cuestiones que nosotros automatizamos es cuando nos llegan los tipos de informaciones que las diferentes organizaciones a las que nosotros les damos fondos, que les pedimos que nos manden un ejemplo de las cuestiones que van a recibir. Entonces, por ejemplo, nosotros, una de las cuestiones que ya estamos haciendo más fácil es que nos mandan el ejemplo y nosotros tenemos un algoritmo que ya nos dice, bueno, este tipo de información es más sensible, esta no, y bueno, el resultado nos ayuda a decidir si necesitamos hacer el cyber security check. Y bueno, otra de las cuestiones, la siguiente, decisiones que necesitan comparación, evaluación y seguimiento. Casi todas las decisiones que nosotros tomamos o burócratas toman que quieren tener un seguimiento muy preciso para medir el impacto o el efecto. Por ejemplo, incluso con las cuestiones de la escuela que les comentaba, necesitamos nosotros saber, por ejemplo, muchas de las decisiones que las escuelas quieren saber es qué vendedores pueden usar, qué tipo de comidas deben presentar, porque haz de cuenta que llegan con las charolas como de comida, las ordenan en un tipo. Entonces nosotros si cambiamos el orden, ¿qué afecta? Exactamente qué número de nuggets se consumieron, cómo está la salud de los niños, también medir como por ejemplo los niveles de azúcar, los niveles de colesterol o no sé. Entonces cuestiones que necesitan seguimiento deben de tener incorporar alguna, ya sea economía o un econometrista o un data scientist.
porque al final de cuentas, si se va a hacer una decisión basada en estos experimentos, nos gustaría que fuera la mejor decisión posible. Y bueno, cuando la información es necesaria para hacer una decisión, solamente menciono que es necesaria porque muchas de las veces más información no necesariamente se traduce en una mejor decisión, pero cuando realmente tenemos todo a la mano y no podemos tomar esa decisión. Uno, porque hay muchos riesgos, pueden ser riesgos de vida, pueden ser riesgos económicos. Entonces, esto es también, por ejemplo, la siguiente. Entonces, por ejemplo, cuando hay muchos riesgos de este tipo, es mejor incorporar cuestiones de datos para que pueda dar a burócratas una mejor como landscape de lo que tienen que decidir. Siguiente. Bueno, eso fue un poco de la conexión entre datos y las relaciones internacionales, y para darles un ejemplo más concreto, por ejemplo, este mapa yo lo hice, estábamos checando hace unas semanas estábamos checando hay una política pública en Estados Unidos que, por ejemplo, si tú ganas menos de $60,000 tienes un acceso a un crédito. Cuando haces tus impuestos, tienes un acceso a este crédito y este crédito se te da ya cuando te regresan los impuestos y, por ejemplo, puede ser hasta $3,000, creo, por familia al año. Entonces, estábamos checando, por ejemplo, cuáles son las personas que son elegibles para obtener este crédito pero que no están aplicando. Y cómo podemos hacer, qué podemos hacer, si campañas de marketing o si tenemos que mandar personas a que vayan puerta por puerta o anuncios en televisión en español o en otro idioma. Y si estamos, por ejemplo, lo que queremos medir en este mapa era, por ejemplo, la variación año con año por estado sobre la participación de las personas que eran elegibles y que no aplicaban a este crédito. Entonces, es una de las cuestiones que estamos manejando en la cuestión de movilidad económica, en el programa que yo trabajo. Y bueno, este fue un mapa muy sencillo y desafortunadamente creo que no se ve porque es un GIF que se mueve con año, entonces ves cómo va cambiando el color y es muy sencillo como de analizar a simple vista, y es una de las cuestiones que como data scientist tienes que hacer cuestiones muy rápido con información que sea que tú sepas que la fuente sea buena fuente, que tenga buena reputación. Entonces, este es con el census, trabajé con el census de Estados Unidos, el departamento del censo, entonces para obtener esta información. La siguiente. Y bueno, este es otro ejemplo, por ejemplo, este es el de Naciones Unidas. Este es del Banco Mundial. Están trabajando ellos, hay un proyecto que se llama Energy Info y tienen, por ejemplo, todos los investigadores que tienen alguna información sobre electricidad están mandando todos sus datos a este sitio web. Entonces, por ejemplo, muchas organizaciones hacen uso de este tipo de información para llevar, por ejemplo, nosotros estamos trabajando creo que con el gobierno de Uganda para checar estas cuestiones de electricidad, cómo es que debemos de apoyarlos en cuestiones técnicas para ver qué áreas es las que vamos a ir en la siguiente fase de los paneles solares. Y bueno, tienen muchas… sí, la siguiente. Y bueno, por ejemplo, van a ver ustedes que en los años que vienen ya va a haber más enfoque en muchas de las instituciones académicas que tienen más programas que incluyen este tipo de perspectiva, que tiene datos y cuestiones internacionales. Y por ejemplo, la cuestión de datos, de ciencia de datos en cuestiones políticas ya es vieja, ya tiene como unos, no vieja, pero como unos 50 años que se está desarrollando. Entonces, ya ahorita como la computación ya se ha vuelto más barata, ya es más fácil de hacer este tipo de análisis, también porque muchas personas ya contribuyen al open source software y también abren mucho sus bases de datos. Y bueno, van a ver como, por ejemplo, algunas universidades, la de Claremont, ya tiene Applied Data Science and International Studies,
ya hay programas que incluyen este tipo de perspectiva y ya, por ejemplo, si ustedes también, la siguiente, también hay algunas cuestiones, esta creo que es en Warwick University, que tiene el Masters en Politics y Data Science, y bueno, ya van a empezar a ver como también más papers que tengan la cuestión de computación y cuestiones internacionales. El Banco Mundial ya tiene el título de Data Scientist, que no lo tenían. De hecho, mi fundación, yo fui la primera que se llamaba Data Scientist porque ese título no lo tenían. Siguiente. Y, por ejemplo, también Naciones Unidas ya tiene otros departamentos que no son necesariamente dentro de Naciones Unidas, pero, por ejemplo, hay un lugar que se llama Global Pulse en Indonesia, y ellos también se dedican exclusivamente a Data Science. Y creo que también tienen uno en Nueva York y otro, no me acuerdo en dónde, pero el más grande es en Indonesia. Y bueno, tienen este tipo de proyectos que, por ejemplo, uno de los proyectos con los que yo estaba trabajando, de hecho hay un chico australiano que está allí y estaba trabajando con él para checar cuestiones de hate speech, cuando hay abuso en línea, pero, por ejemplo, muchas de las cuestiones que se pueden analizar con algoritmos es en cuestiones de inglés, porque hay muchas datos, como muchas bases de datos que tienen inglés y, por ejemplo, que ya sabes que, por ejemplo, la palabra odio no es positiva, es negativa, pero en Bahasa Indonesia no hay ese tipo de etiquetas en las palabras. Entonces, es una de las cuestiones que nosotros también estamos viendo si hay alguna manera de fundar este tipo de darles etiquetas al lenguaje para poder hacer este tipo de análisis. Y bueno, la siguiente. Y algunas de las herramientas, por ejemplo, que comúnmente los data scientists usan es cuestiones de programación. Por ejemplo, yo uso todas esas, que por ejemplo son cuestiones de programa de software para programar cuestiones de estadística y cuestiones de ingestión de datos. También tienes que analizar que la información sea fidedigna, porque si no te vas a tardar horas en limpiar la base de datos. Y también, dependiendo del análisis, van a tener que a lo mejor hacer uso de Power Computing, que es el Google Cloud y el Amazon Cloud Services, que es donde puedes, por ejemplo, si tus modelos, por ejemplo, yo hago muchos mapas y los mapas son información muy pesada, porque tenemos características de longitud, latitud, entonces información muy pesada, entonces tenemos que contratar servicios con Amazon para que nos puedan, para poder hacer nuestros modelos en la nube. Y bueno, esos son los tipos de herramientas que normalmente van a acceder si algún día deciden irse por este tipo de carrera. Y bueno, esos son los ejemplos que yo tenía, rápidos. ¿Y la siguiente? Ajá, la siguiente. Y bueno, para hacerlo un poco corta y que si quieren tenemos un Q&A. La ciencia de datos prácticamente es el área que tienes habilidad computacional, cuestiones matemáticas y eres experto en un área en particular. Las relaciones internacionales pueden incrementar su impacto si incorporan en algunas piezas información y data science, en mi perspectiva. Así me mantengo trabajando también. Y existen programas académicos que ya incorporan este link entre las dos cuestiones, y yo les sugeriría que le echen un vistazo a algunas de las carreras que están prácticamente, las más fuertes son en Estados Unidos y en Inglaterra. Creo que hay unas también en Canadá. Y bueno, si ese no es algo que les gustaría hacer, pero algún día a lo mejor si se dedican también a las cuestiones internacionalistas, a lo mejor van a tener que lidiar con alguien como yo, que sea más técnico, entonces saber cómo traducir las cuestiones técnicas a cuestiones que se traduzcan en políticas públicas o en decisiones burócratas, entonces es bueno también saber este tipo de trabajo. Siguiente.
creo que ya es la última. Ya es la última, ¿verdad? Ah, ya. Ok, gracias. ¿Tiene alguna pregunta? Sí, no jóvenes. les dé pena. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo, Susana, de entrada nos comentas que dentro de unos meses vas a ir a Myanmar. A lo mejor sí. Entonces, bueno, nos dijiste más o menos cómo es esta actividad del manejo de datos, pero en sí, si nos puedes decir específicamente, ustedes van a llegar a Myanmar, el tema del proyecto es proveer electricidad. ¿Qué es exactamente lo que miden, cómo llegan, cómo se instalan, cómo ponen las computadoras? Exactamente qué es lo que hacen, cuántas personas van. Si nos puedes detallar un poquito más de eso, sería enriquecedor. Ya, nosotros, por ejemplo, no trabajamos directamente, damos los fondos para que organizaciones que ya estén trabajando en esos proyectos puedan, por ejemplo, fueron con nosotros y nos dijeron, bueno, el proyecto que tenemos es medir el uso de energía en comunidades donde no tienen la extensión de la red eléctrica normal, y entonces tienen acceso a paneles solares que se pueden, por ejemplo, transportar de manera más fácil porque las cuestiones topológicas no están en condiciones para expandir la red eléctrica normal. Entonces, esta organización lo que hacen es que muchos de los paneles solares ya tienen incluidos como los metros que les llaman aquí, por ejemplo, cuando te miden el agua aquí, que ya saben cuánta agua consumiste. Los paneles tienen normalmente son digitales, otros son como más manuales, y por ejemplo vas revisando y vas tomando nota, o muchas de las veces, si ya son digitales, los conectas con una aplicación por Bluetooth o por satélite o por Wi-Fi y ya te van llegando, pero los debes de conectar. Entonces trabajamos con esta organización y ellos instalan los paneles solares, nosotros les ayudamos para colectar la información, y si no tienen, por ejemplo, esa infraestructura para colectar la información, por ejemplo, muchos de los paneles solares no tienen el metro digital, tenemos que ir a las comunidades y estar midiendo los paneles. Ya después, por ejemplo, yo no sé cuántas semanas vaya a ir, pero una de mis compañeras va a ir más tiempo y van a ir a diferentes comunidades y también van a preguntar, por ejemplo, a las personas que antes no tenían electricidad y que ahora ya tienen electricidad, cuánto están consumiendo, cuánto es su ganancia por mes, qué están comiendo. No sé si algunos de ustedes han tenido contacto con la información que había del programa Progresa aquí en México, que fue uno de los mejores programas de evaluación de políticas públicas. Entonces, muchas de las intervenciones que nosotros tratamos de hacer cuando estamos en cuestiones de medición de datos es traer el seguimiento por varios años, porque no se puede medir normalmente en un año, no puedes medir cuánto incrementó tu salario después de que ya tengas acceso a electricidad, especialmente porque muchas de las comunidades no están acostumbradas a usar electricidad, entonces no saben cómo usarlo o tienen miedo que les vaya a salir muy caro, entonces no lo usan. Entonces, es como una cuestión más cultural también. Entonces, lo que hacemos nosotros es que vamos a ir a hacer el seguimiento para medir estos y que tengan la infraestructura para poder colectar la información y darle seguimiento cada 6 meses que nos esté llegando la información para poder hacer el análisis en unos 3, 4 años. Es lo que estamos haciendo ahorita. A ver, anímense a preguntar. No sean tímidos, no sean tímidas. Realmente creo que es una oportunidad extraordinaria de tener contacto con una colega de ustedes que pasó por aquí hace un poquito antes que ustedes y que nos muestra lo que les hemos dicho, y me da mucho gusto de que frecuentemente les decimos que el campo laboral del internacionalista es enorme y que hay, quiero decir, las posibilidades son
de todo tipo, y aquí es un ejemplo muy claro, pero no quisiera hacer comentarios demasiado extensos sobre este tema, pero es un caso específico y pues me extraña que nadie… A ver, adelante. Hola. Hola. La pregunta que a mí surgió en todo lo largo que estabas platicando sobre el data science es si me sería útil en un ambiente laboral en la cuestión comercial. Claro, no, comercial es lo que más se utiliza en estos días, especialmente, por ejemplo, una de las cuestiones que yo estuve trabajando en BuzzFeed, pero que me imagino voy a ser como un poco más específica, porque cuestiones comerciales, yo lo que veo, por ejemplo, es que ahora muchos de mis colegas que no son internacionalistas, pero que son data scientists, trabajan solamente para cuestiones de comercio, por ejemplo, para sistemas de recomendación de si estás en un sitio web y vas a comprar, en Amazon es el típico, ¿no? Que vas a comprar en Amazon y te recomienda abajo. Estas recomendaciones no son recomendaciones fortuitas, son recomendaciones que nosotros hemos fabricado para ti, dependiendo de tu consumo anterior. Entonces, muchas de las cuestiones comerciales también se necesitan. Por ejemplo, si vas a hacer alguna recomendación de productos, o por ejemplo, si vas a hacer, si eres un tipo de comercio que hace exportación e importación, te gustaría saber, por ejemplo, qué temporadas tu producto se consume más, qué temporada se consume menos, para que tengas en stock, o por ejemplo a dónde se van tus productos más, para que por ejemplo puedas mandar vendedores a diferentes países, para que puedas abrir un poco más el mercado. Comercio es el área donde data science es lo más usado ahorita. Sobre esa misma pregunta yo comentaría, acuérdense lo que acaba de suceder en la relación de México con Estados Unidos, en términos de la posibilidad de que incrementaran los impuestos si no cerraba la frontera del sur por cuestiones migratorias. Entonces, si se fijan aquí, hay mucho de data science, o sea, las implicaciones de carácter comercial y que se reflejaban en la economía de México y en el grado de bienestar de todos. Entonces, ahí detrás hay muchísima información, aunque bueno, a veces escuchamos esa expresión de yo tengo otros datos. Sí. Entonces, bueno, ahí cuidado con esa información. ¿Por qué? Porque saben que, y los hemos comentado en otros foros, cómo nosotros los internacionalistas nos relacionamos con los tomadores de decisiones, con los que hacen políticas públicas, cómo hacemos que nos entiendan, cómo hacemos que un presidente municipal o un gobernador o un presidente entienda de relaciones internacionales. Lo que Susana acaba de comentar, tenemos que reinterpretar nuestras concepciones teóricas y científicas de tal manera que nos entienda el común de la gente y sobre todo cuando alguien toma decisiones. Pero, a ver, preguntas ustedes tienen la palabra. Hola, mi pregunta es más como a futuro, o sea, tu punto de vista. Una vez desarrollado e implementado el 5G, ¿eso qué tanto facilita o dificulta el data science? 5G siendo la red de teléfonos. En general el 5G, ajá. Bueno, una de las cuestiones que ha abierto mucho el mercado para data science en África ha sido no solamente el 5G, sino tener acceso a redes telefónicas. Por ejemplo, hay una compañía que se llama M-Pesa, que trabaja, creo que
varias partes de África, pero no sé en qué países específicos, creo que Kenia, Tanzania, Uganda, Ruanda a lo mejor. Y por ejemplo, muchos de los pagos se hacen por medio de teléfono. Mi esposo de hecho trabajaba en eso, y una de las bases de datos de los que ellos se podían saber si las personas hacían pagos porque estaban trabajando en paneles solares. Si pagaban sus paneles solares cada mes, era por compañías de teléfono, les daban esta información, pero la tenían que anonimizar. Pero me imagino que cuando tengas acceso a cuestiones de más rapidez tecnológica, va a ser más fácil hacer este tipo de análisis. Aunque también tiene la contracara sería, por ejemplo, las cuestiones éticas, ¿no? Que ahorita ya estamos pensando mucho en data science, cuáles son las cuestiones éticas de la información que debemos de colectar o no, porque estuvo el Cambridge Analytica, que muchos de ustedes ya saben. Entonces, cuestiones éticas también, las cuestiones, por ejemplo, de Estados Unidos y China con Huawei, las cuestiones telefónicas por el tipo de datos que se consumen, van a ser cuestiones que ya están ahorita en las relaciones políticas. Entonces, deberían también por ejemplo, una de las cuestiones que a nosotros nos interesa como Data Science es como las cuestiones políticas cuando se tenga el acceso a diferentes tipos de información, especialmente porque muchas de los gobiernos están interesados en tecnologías de recognición facial para tener cámaras en todo espacio público. Entonces, pensar en las cuestiones éticas, no solamente es cuestiones de vamos a colectar la información y vamos a hacer pensando que todo el mundo puede hacer uso bueno de la información. Entonces, pensar un poco en esas cuestiones éticas de la colección de información, porque tenemos, por ejemplo, en cuestiones de salud es muy estricto en Estados Unidos que no debes de, por ejemplo, si vas a compartir tu información, tu base de datos con otra organización no debe tener cuestiones que que les llaman identificadores únicos, nombre, dirección, código postal, son como 18 tipos de información. Pero incluso hubo un concurso de Netflix que, por ejemplo, ellos decían cliente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bla, 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 las películas que les gustaron y el ranking que les daban a las películas. Y resulta que esa base de datos la juntaron con otra base de datos que estaba abierta hay un sitio que se llama IBD, uno de películas de ese. Entonces, hay una base de datos de personas que eran críticos de películas. Entonces, cuando juntaron esa base de datos de Netflix, que no tenía nombres, que no tenía nada más era cliente 1, 2, 3, 4, bla, 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 y la juntaron con esta otra base de datos, pudieron identificar a varias personas en esa base de datos. Entonces, no nada más es cuestión bueno, no vamos a colectar esta información, es como qué tanta privacidad las personas pierden cuando hay información en línea, es una de las cuestiones que se están discutiendo mucho, especialmente si vas a compartir entre gobiernos. Por ahí creo otra que había pregunta. otra pregunta por allí. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Patricio y mi pregunta es sobre lo que tú haces es elaborar información mediante estadísticas y esto se puede pues desarrollar en cualquier campo, ¿no? Por ejemplo, a mí me interesa mucho lo que es el ámbito más ecológico. Y lo que yo entiendo es que por ejemplo eso de la electricidad en África, sobre que haces como tomas datos y como censas en tiempo, o sea, cada 6 meses, cada año. Por ejemplo, a mí me interesa mucho la Gran Barrera de Coral australiana y quisiera saber sobre si se podía recopilar datos para salvarla de alguna manera. Sí, hay universidades que están a las afueras del coral que analizan todos los días, van y sacan muestras de coral. Varias universidades lo están haciendo en Australia y creo que también la Universidad de Florida
acaban de hacer hace unos días un descubrimiento para crecer coral en el laboratorio, que a lo mejor lo van a plantar en el arrecife alrededor de Florida, que creo que es el segundo más grande del mundo. Sí, de ecología de hecho tiene los mejores expertos en estadística, porque los ecologistas batallan mucho porque los animales se están moviendo. Aquí, como por ejemplo, si lidiamos con personas, es más difícil que tú te muevas de tu casa de este año al año que viene. Mientras que el salmón se mueve del Atlántico a no sé qué costa. Entonces, yo de hecho trabajo muchos de mis amigos son ecologistas porque ellos desarrollan los métodos estadísticos más elegantes que te pudieras imaginar, porque ellos tienen, por ejemplo, que monitorear el salmón es el típico ejemplo que se me viene a la mente, porque ahorita están en muchas partes, está creo que en problema de extinción. Entonces están monitoreando, les ponen chips, los monitorean para ver cómo están las corrientes, también monitorean la temperatura del agua para ver cómo les afecta a los huevecillos, que si están creciendo o no. Entonces, la cuestión ecológica sí es bastante y bueno, igual si quisieras como meterte ya en un rollo más específico, yo encantada de darte algunos detalles de dónde puedes encontrar información, de qué universidades están trabajando en Australia, porque en Australia hay como 3 o 4 universidades que exclusivamente tienen departamentos que se dedican al estudio del coral. Ok, pues muchísimas gracias, Susana, por esta charla y le ofrecemos a nuestra conferencista un aplauso. Y pues a nombre del departamento te extendemos también un reconocimiento por haber participado aquí con nosotros y pues muchas gracias a todos ustedes. Gracias.